en lo que es adicciones para poder entender un poco más lo que es los trastornos relacionados con sustancias. Por ejemplo, mitos y realidades. El alcohol, el tabaco y el café no son drogas. Las fiestas son más divertidas cuando se consume licor. El cigarrillo no hace daño después de muchos años de consumo. La marihuana no hace daño porque es natural. Los efectos de las drogas no son lo mismo en las personas. Es mejor no hablar de drogas porque estimula el consumo. Todo consumidor de droga es un delincuente. Las drogas solo producen placer. Y las drogas te ayudan a superar estados de ánimo negativos. Para hacerlo de alguna forma interactiva, de estos enunciados que ven acá, hay mitos, hay realidades, todos son mitos, todos son realidades. ¿Qué opinan? Para hacerlo de alguna forma interactiva, ¿no? No solo, creo que acá dice, hay mitos y hay realidades, me contestan por acá, es lo que veo. Okay. Por ejemplo, el alcohol, el tabaco y el café no son drogas. ¿Ustedes qué opinan? Con el primer enunciado. ¿Son drogas? ¿No son drogas? Buenas tardes. Yo creo que referente a eso, a la primera enunciado, sí pueden llegar a ser drogas porque se pueden convertir en una adicción. Así que de cierta manera, pienso que sí puede llegar a caer en eso. Ok, que vemos que pueden llegar a ser, es lo que nos comenta la compañera, que pueden llegar a ser drogas. Vamos a ver otros enunciados, ¿no? Vamos a ir avanzando. Dice, en esta vida hay que estar alegre todo el tiempo. Yo creo que no estoy tan viejo, pero tampoco estoy tan joven. Entonces, algunos de estos enunciados, como el que decía que las fiestas son más alegres cuando se toma licor, en esta vida hay que estar alegre todo el tiempo, lo cual lleva implícito a veces la idea pues de el consumo de alguna sustancia. Esta que dice, por ejemplo, los adictos pueden volver a consumir esporádicamente. Recuperarse significa desintoxicarse y lograr la abstinencia. Uno elige ser adicto. ¿Ok? Acá de estos otros enunciados, ¿qué opinan? Hay mitos, hay realidades. Por ejemplo, en esta que dice, los ex adictos pueden volver a consumir esporádicamente. ¿Qué opinan? ¿Es un mito, es una realidad? Dice la compañera Daniela Ibarra que es una realidad. Que hay realidades. Ok. Sí, no había leído, disculpen. Dice, no necesitamos alcohol para disfrutar en una fiesta. Okay. Y que hay mitos y hay realidades. Okay. Entonces, vamos a seguir avanzando. Dice que hay mitos y hay realidades. Vamos a ver si podemos ir clarificando esto y al final de la presentación, pues todos salgamos con algo de conocimiento, ¿no? ¿Qué es realmente, pues, una droga? Una droga es cualquier sustancia que una vez entrada al cuerpo provoca alteraciones en conducta, pensamiento, emociones y sensopercepciones. Esto que está acá está enfocado obviamente más a la parte clínica. Probablemente cuando se encuentren pues desde otro punto de vista en la psicología no lo encuentren con esta definición, pero como estamos ahorita específicamente en esto, en trastorno relacionado con sustancias, vamos a utilizar pues esta concepción de lo que es una droga. Cualquier sustancia que una vez entrada al cuerpo provoca alteraciones en conducta, en pensamiento, en emociones y en sensopercepciones. Por ejemplo, ¿recuerdan el ejemplo del café? El café nos produce alguna alteración, por ejemplo, en la conducta. ¿A quién le produce alteraciones en la Hola, buenas tardes. Considera, okay.
Alcen la mano y entonces yo les doy el pase para que puedan hablar, para que no se sobreescuche. Vale. El compañero Joser. Buenas tardes. Considero que sí causa alteraciones en la conducta porque existen personas que por lo menos se vuelven adictas a él y si no toman una taza de café al día, se sienten de mal humor, les da dolor de cabeza, tienen ansiedad, o sea, diferentes tipos de circunstancias pues, por el consumo, la falta, mejor dicho, de consumo de ese producto. Ok. Quiere decir que entonces no solamente la conducta, también las emociones, ¿no? Si está de mal Exactamente. humor. Ah, ok. Entonces vamos construyendo un poquito lo que es, como les digo, desde esta concepción de lo que es una droga, que es pues lo que vamos a ir viendo con los trastornos relacionados con sustancias. Es muy fácil esta concepción de lo que es una droga. Cualquier sustancia que una vez entrada al cuerpo provoca alteraciones en conducta, en pensamiento, emociones o sensopercepciones. Sabemos que existen algún tipo de drogas que a nivel sensorial y perceptual nos causan pues alteraciones. Ahora, otra pregunta. ¿Los fármacos, las medicinas, son drogas? Pueden levantar la mano. A los que tienen más edad, no sé si recuerdan antes, aquí o los que han salido del país, ¿cómo se llamaba antes las farmacias? O incluso todavía hay títulos en algunas farmacias. Droguería. Exacto. Droguerías. De hecho, en Estados Unidos uno va y lo que encuentra es esto, ¿no? Drugs. Entonces, los fármacos, las medicinas que comúnmente utilizamos, ¿no? ¿Son drogas? En el chat dice que sí. Todos dicen que sí. Ok. Entonces, ¿qué hace diferente una droga a un medicamento? Considero que de repente es primero las dosis, segundo pues el motivo por el cual se utilice y obviamente si un profesional o sea, dictamina, ¿no? Pues porque todo medicamento tiene químicos y muchos causan adicción, por lo menos pues como dicen algunos compañeros aquí en el chat, el tema de las pastillas pues para dormir, el tema de pastillas pues ansiolíticos de algún tipo que son más fuertes, son buenas pues, pero obviamente bajo un control médico. Ok. Sí, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Siguen siendo drogas, pero como bien menciona acá el compañero, pues una pues tiene que tener una intención hacia qué va dirigido y la otra pues están prescritas por algún profesional de la salud y hacia pues una problemática específica. Cuando nosotros nos vamos un poquito, siéndonos un poquito técnicos, al DSM-5, encontramos que los trastornos relacionados con sustancias tienen pues los criterios diagnósticos que tienen que ver pues en forma general con control, tiene que ver con control con el deterioro social, tiene que ver con el consumo de riesgo y tiene que ver pues con lo farmacológico. Entonces, aquí pues siguen siendo drogas los medicamentos, pero bajo estos criterios podemos darle mayor luz, ¿no? Cuando estamos tratando a un paciente hacia dónde va, si en realidad se está utilizando como droga o como un medicamento. Nunca dejan de ser drogas, pero si se está utilizando de manera adecuada. Acá pues podemos ver la imagen un poquito del cerebro. Nosotros sabemos pues que en el área, como dice acá, las drogas de abuso, dice que aquella de uso no médico con efectos psicoactivos capaz de producir pues alteraciones en la percepción, en el estado de ánimo, conciencia y que son susceptibles de ser autoadministradas, que es un poquito lo que les hablaba, ¿no? Lo que decía el compañero. Aparte pues las drogas, para entrar acá, pues actúan en áreas específicas del cerebro, en el sistema mesolímbico, pues que causan en alguna medida al inicio, pues causan placer. Y que es lo que
pues en los trastornos como tal, en algunas, vamos a verlo un poquito más adelante, pero vamos a ver que siempre va a estar esa disyuntiva con los trastornos relacionados con sustancias, si es el consumo de sustancia lo que nos lleva al trastorno o el trastorno nos lleva al consumo de sustancia. Ya sea que iniciemos por eso, por placer o por evitar algunos otros síntomas. Como les comentaba, pues, disculpen, que esto tiene que ver con el sistema mesolímbico, que las drogas de consumo liberan hasta 10 veces más cantidad de dopamina que lo que normalmente, de forma natural, pues libera nuestro cerebro. Las drogas terminan, cuando hay adicciones, cuando hay trastornos y hay esta patología dual de que tenemos trastornos relacionados con sustancias más el consumo, tenemos que normalmente las personas con este tipo de trastorno y tienen el consumo, comienzan para estimular esto, estimular la dopamina y obtener placer. Pero luego de esto, cuando ya, por decirlo de alguna forma más particular o no sé, en la jerga popular, cuando ya están enganchados con algún tipo de sustancia, ya no consumen para producir placer, consumen cualquier tipo de sustancia para no tener dolor. Porque ¿qué pasa? En todos estos sistemas, como pueden haber aquí las vías dopaminérgicas, todo este sistema cada vez necesita más dopamina. Entonces, al necesitar más y nuestro cuerpo de forma natural no puede darle esa sensación de placer, entonces lo que termina pasando es que causa dolor. Y esto es importante nosotros, como les digo, de forma integral, nosotros como psicólogos, cuando tenemos pacientes que tenemos dentro de nuestros consultorios o donde sea que estemos atendiendo, los pacientes que están con algún trastorno relacionado con sustancias realmente, dependiendo de la etapa, eso lo vamos a ver más adelante, sienten dolor. Ahí había un enunciado, no sé si recuerdan, que decían, el adicto es porque quiere. Pues cuando vamos adentrándonos, vamos viendo pues cómo funciona nuestro cerebro y vemos que este enganche de, de la sustancia a nivel cerebral, pues muchas veces no es que el adicto quiere consumirlo, sino que ya su cuerpo y su rutina le piden tener esta sustancia para evitar dolor. No, como les digo, siempre comienzan estas drogas de consumo y en los trastornos, cuando comienzan a consumirse, de forma para producir placer. Sabemos que nosotros, los psicólogos, sabemos muy bien eso. Somos seres hedonistas. Nos encanta sentir placer. Pero después, avanzando, vemos que estos trastornos, cuando ya están en otras etapas, pues lo hacen es para evitar dolor y hay que ser muy humano en este sentido. A veces nosotros en las terapias, en la psicoterapia, a veces estamos muy receptivos o muy predispuestos con el tema de adicciones, con el tema de trastornos relacionados con sustancias y lanzamos esta frase como está así porque quiere, él mismo comenzó su consumo, pero de verdad hay que ser muy humano y entender que muchas veces la persona realmente está sufriendo. Es como, por ejemplo, saliéndome un poquito um, las personas, eh, los hipocondríacos, por ejemplo. Los hipocondríacos sí tienen su sintomatología, pero también sufren dolor, aunque se lo hayan inventado. Entonces, a veces uno tiene que estar muy abierto a tratar con estos pacientes porque realmente sienten dolor. Cuando ya están en etapas avanzadas, sienten dolor. Pues, como ya hemos avanzado un poquito, ¿no? La adicción, pues, es un proceso patológico cerebral que resulta, pues, de la administración recurrente de la sustancia modulado por factores genéticos del desarrollo psicológico y ambientales. Aquí siempre está la discusión, ¿no? De hasta dónde entra la adicción, el peso genético.
Los estudios más recientes, bueno, aquí en Panamá tenemos a CONAPRED, en Europa, pues uno de los países que más destina presupuesto para esto de las adicciones y trastornos relacionados con sustancias es España. Y bueno, en Estados Unidos también tienen muchas políticas con respecto a lo que es adicciones y trastornos relacionados con sustancias, que los últimos estudios han determinado que el factor genético tiene mucho peso. No, para tratar de explicarlo, no es que naces con la predisposición de una adicción, sino con la predisposición a una compulsión. Al final, pues es un tema bastante debatible, ¿no? Sé que decir que a nivel genético, pues tenemos predisposiciones a compulsiones, pues al final deja como la ventana abierta a decir que todos tenemos algún tipo de trastorno o vamos directo hacia algún tipo de trastorno. Porque decimos, como un joven, un chico donde la mamá es súper trabajadora, el papá es súper trabajador, súper responsable, ¿y qué pasa? Tiene un trastorno relacionado con sustancias, qué sé yo, alcohol, y el papá no toma y la mamá no toma. Y uno dice, ¿cómo se explica esto a nivel genético? Pues eso, con la predisposición no a tomar alcohol, sino a la compulsión. Probablemente el papá no sea adicto al alcohol, pero sí sea adicto al trabajo. Probablemente la mamá no sea adicta al alcohol, pero es adicta a hacer artesanías, que socialmente pues se ve de otra forma, pero la predisposición a la compulsión sí la heredamos y tiene mucho que ver con este tipo de trastornos. Y obviamente pues el desarrollo psicológico y lo que tenemos en el ambiente pues termina teniendo esos triggers, esos disparadores en los trastornos y en las adicciones. Otras pues conceptos que hay que tener en cuenta con lo que es que lo van a tener mucho, lo van a ver mucho en el DSM-5, pues es el síndrome, que es el conjunto de signos y síntomas que se presentan juntos y son características de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado. Un síndrome es un cuadro clínico que requiere ser examinado por tener un cierto significado, ¿no? Sabemos que tenemos un montón de síndromes. Y la intoxicación, que también pues es un síndrome reversible debido a la ingestión o exposición reciente a sustancias que deben determinarse a través de la historia clínica, la exploración física o de análisis toxicológicos de orina, sangre u otros. Pues los famosos screening con respecto a todo lo que tiene que ver con drogas. ¿Vamos bien? No voy muy rápido. Estos conceptos son buenos manejarlos, como le digo, porque lo van a ver cuando toquen los criterios diagnósticos. Sé que muchos acá ya han visto lo que es un síndrome de abstinencia, la intoxicación, que eso pues, vemos las repercusiones a nivel físico, psicológico que tiene. Entonces, este tipo de terminología pues la van a ver mucho cuando comiencen a tratar con pacientes con trastornos relacionados con sustancias o con adicciones. Como les decía, el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es cuando ya estamos en una etapa pues de consumo con alguna sustancia. Yo creo que el compañero que habló al inicio pues dio un claro ejemplo con el café. ¿Cuánto nos hemos escuchado que personas que cuando no toman café les duele la cabeza? ¿O a quién le pasa? A muchas personas sé que le pasa eso, ¿no? No toman café y les duele la cabeza, ya tienen una rutina. Entonces, esto es un síndrome de abstinencia. Y como les decía anteriormente, comienza, sí, chévere. Nos fuimos a Boquete, comenzamos a catar un montón de café, que catuay, que geisha y todo chévere, y lo comenzamos a hacer por placer. Pero llega un momento que tenemos tanto consumo, como les decía, en los 4 criterios diagnósticos, que tiene que ver uno con eso, con el consumo, con el control del mismo, ya comenzamos a consumir más, que ya nos duele la cabeza. Nos duele la cabeza y entonces pasa este síndrome de abstinencia y ya no vamos a consumir café porque nos causa placer, o no va a ser solamente ese motivo. Vamos a consumir café
para evitar el dolor. Ojo, no estoy en contra del café, yo soy consumidor de café todos los días, pero es bueno entender por qué nos pasa esto, ¿no? Y ahí, como les digo, si se revisan un poquito el DSM-5, van a ver pues, que los trastornos relacionados con sustancias son con sustancias que son drogas aprobadas incluso pues, a nivel social. Alcohol, cafeína. En algunos países tenemos pues cannabis, que es un tema que estuvo muy sonado el año pasado acá en Panamá por la aprobación o no aprobación de la ley de uso medicinal del cannabis. Entonces, volviendo al síndrome de abstinencia, pues es esto. Se comienza con el consumo para obtener placer, pero luego lo hacemos para no obtener dolor, y por eso decía que cuando les llega un paciente es bueno situarse desde esta posición, saber que el paciente realmente, si está en alguna etapa pues de que ha obtenido mucho consumo a través del tiempo, realmente siente dolor. No es una sinvergüenzura, no es falta de voluntad, no, realmente tiene una problemática que pues está tipificada y que pues hay que abordarla de la mejor forma posible, de la forma más humana posible. Bueno, el síndrome de abstinencia, síndrome con presencia de alteraciones de la conducta y síntomas fisiológicos y cognitivos debido al cese o reducción del uso prolongado de grandes cantidades de sustancias. Se toma la sustancia o una parecida para evitar el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia no solo, esto es importante, no solamente sucede cuando dejamos de consumir la sustancia, también puede ocurrir cuando se baja la dosis del consumo de dicha sustancia, cualquiera que sea. ¿Cuántos han estado relacionados con lo que es el tabaco? En el tabaco vemos que aquí, gracias a Dios, la verdad, Minsa tiene un programa excelente, conozco excelentes profesionales de salud, que tiene este programa para lo que es el consumo de tabaco. Y pues el famoso champing, que es la otra sustancia que se utiliza para reducir el consumo de tabaco. Entonces, como bien dice aquí, la otra sustancia, una parecida para evitar ese síndrome de abstinencia. Otro concepto pues importante acá, la tolerancia. Es como, incluso cuando estamos niños, ¿no? Nosotros tenemos tolerancia, qué sé yo, o estamos chiquitos, caminamos pequeñas distancias, estamos un poquito más grandes, caminamos más distancia, llegamos a la adolescencia, ya podemos correr, podemos caminar mucho más distancia. Así mismo pasa en el cuerpo con pues, las sustancias de consumo. Como pueden ver en la imagen, pues comenzamos con un cigarrillo pequeño, luego más grande y por último el más grande. Y esta tolerancia pues es como una desviación estándar, como una campana de Gauss, ¿no? Comenzamos bajito, subimos, 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 llegamos al máximo de tolerancia y luego comenzamos a bajar. Funciona en ambas vías. Por ejemplo, con el alcohol. ¿Cuántas veces no se escucha por ahí que dicen, no, si nada más huele la pacha y ya se emborrachó, ni siquiera ha tomado? Olió el trago y ya se emborrachó. Y eso tiene que ver con esto, con cómo nuestro cuerpo procesa la sustancia que está entrando. Nosotros llegamos a un máximo de tolerancia y comenzamos a caer nuevamente. Las personas que consumen alcohol comienzan consumiendo poquito alcohol, después toman mucho, 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 y ya después llegaste al tope de la tolerancia y comienza a disminuir nuevamente la tolerancia, que solamente con un traguito de alcohol. Sí, yo llené todo. Llega, pues, llegas al tope de la tolerancia y bajas. El craving, que esto se refiere a la respuesta aprendida que liga la droga a un ambiente o experiencia placentera. Esto lo van a ver mucho en lo que es pues, todo lo que es la temática de adicciones y trastornos relacionados con sustancias. Y es también esta terminología lo que vuelve crónica la adicción y obviamente pues el trastorno. Se refiere, como bien dice aquí, a una respuesta aprendida. Aquí pues intervienen muchos factores pues, a nivel psicológico que lo liga a una droga. Por ejemplo, esa esquina donde siempre se consumía alcohol, donde siempre se consumía cannabis o sustancias cannabinoides. Entonces, esa esquina, probablemente la persona relacionada con trastorno va a hacer su proceso de desintoxicación,
y sale bien, pero llega a esa esquina en el barrio y inmediatamente el recuerdo, esa respuesta aprendida de que el placer o del consumo en esa esquina, que es donde se hacían y se escondían porque venía la policía, o qué sé yo, la cancha donde jugaban y consumían alguna, o la casa del tío. ¿Cuántos? Ese ejemplo de craving, ¿ves? De esa familia que tenemos, que uno dice, chuzo, viene mi tío y voy a tener que tomar, aunque no quiera. De esos amigos que tenemos que son hieleras con patas, como dicen los memes, ¿no? Que los vemos y sabemos que hay que tomar. Bueno, pasa eso, ese es el craving, y ya cuando se vuelve crónica. Algo importante que tienen que saber con las adicciones y el trastorno relacionado con sustancias, una vez se dictamina, ¿no? O llegas a un diagnóstico de que hay una adicción a una sustancia, pues no hay exadictos. Hay adictos en remisión, hay adictos sin consumo, pero no hay exadictos. Tienes un adicto al alcohol, pero que tiene 30 años que no consume, pues es un adicto que tiene 30 años que no consume. Como les decía, esto hace la enfermedad crónica, el craving. Cuando vean eso, por ahí esa palabrita, pues esto convierte a la enfermedad a nivel crónico. Los que les comentaba, pues la patología dual en lo que es la adicción, la enfermedad física y la enfermedad mental. La enfermedad física como tal, el consumo de la sustancia, y la enfermedad mental. Como les digo, esto siempre es el rejuego, ¿no? De qué fue primero, el huevo o la gallina. Hay un montón de teorías, de posiciones, pues con respecto a esto de los trastornos relacionados con sustancias, que pues todos pues argumentan desde su punto de vista y desde, no de su punto de vista, desde las investigaciones, ¿no? De si el consumo de sustancias nos llevó a un trastorno o si el trastorno nos llevó a un consumo de sustancias. Eso sigue siendo todavía muy debatido. En realidad lo que sí hay que tener bastante claro es que va a ocurrirles muy seguido esto de la patología dual. Cuando tengan, por ejemplo, esquizofrénicos, personas bipolares, va a ocurrir, tienen una gran cantidad de probabilidades de que ocurra la patología dual. Porque si tienes el trastorno, por decirlo así, ya tomándome licencias, no soy investigador, pero tomándome licencias, tienes el trastorno, ¿no? Y entonces consumes alcohol para que te cause placer y entonces se va dando la patología dual. O todo lo contrario, tomas licor para no sentirte mal, por ejemplo, con las alucinaciones. Entonces siempre va a estar, o no siempre, no sé, ojalá la ciencia avance bastante y en algún momento nos den pues la etiología realmente de lo que pasa con esto de las adicciones y los trastornos. Como les decía, ¿qué fue primero, no? La gallina o el huevo. Entonces, en este tipo de personas que llegan a consulta, que llegan por este tipo de trastorno, pues hay que tener muy en cuenta pues esto, ¿no? Que cualquier tipo de trastorno pues, va muy ligado, tiene mucha comorbilidad con el consumo de sustancias y al revés. El consumo de sustancias va a estar muy ligado a algún tipo de trastorno. Hay que tomarse mucho tiempo, ¿no? Hay que hacer el proceso de la información de la forma más integral posible porque de verdad, pues esto causa mucha ambivalencia de alguna forma cuando se quiere llegar a un diagnóstico. Entonces, pues hay que estudiar bastante, ¿no? En ese sentido. La definición de patología dual, pues un término usado en el campo de salud mental para referirse a los pacientes que sufren un trastorno adictivo y otro trastorno mental. Como les decía, puede tener una esquizofrenia con un trastorno pues, de consumo de alcohol, que eso pues, lo va a estar tipificando el DSM-5 también, con todos sus especificadores, si es leve, moderado, grave, y ahí vamos viendo las comorbilidades que existen entre trastornos. Pues como bien dice acá, pueden ser simultáneos o secuenciales a lo largo de la vida. Puede ser que, por decirlo de alguna manera, tuviste un episodio de alcoholismo, luego tienes un episodio de, qué sé yo, ansiedad, ¿ya? O un trastorno a nivel psicótico, y se va haciendo secuencia y uno dice, ah, bueno, ahorita está en la etapa de que consume alcohol,
y después de esos pacientes que le dicen de puerta giratoria, bueno, ¿por qué vienes hoy? Bueno, consumo de alcohol. A los 6 meses, ¿por qué vienes hoy? Bueno, las alucinaciones. Entonces, vamos a ir viendo esa patología que se da, y como pueden ser simultáneos o secuenciales a lo largo de la vida. La Organización Mundial de la Salud lo define como comorbilidad o diagnóstico dual. El Instituto Nacional de Drogas, pues, aparece como comorbilidad y morbilidad asociada, o también conocido como trastornos concurrentes. Todo este tipo de terminología pueden encontrársela y saber que pues habla de lo mismo, de comorbilidad, morbilidad asociada, trastorno recurrente, patología dual. Cuando estén en el área más de adicciones, se tiende a utilizar más lo que es patología dual. Pero bueno, cualquiera pues pueden utilizar cualquier tipo de concepto, ¿no? O no concepto, la terminología, que es el mismo concepto. Acá, como pueden ver, pues la interacción de la psicopatología que afecta en el curso y pronóstico. Como pueden ver, aquí está el diagnóstico dual, la sustancia de abuso y la enfermedad mental, la mental illness, ¿no? Y ahí queda en medio la persona, ¿no? Puede tener, como les decía anteriormente, esta patología dual puede tener un consumo de sustancia de alcohol o de cafeína, o de cannabis, o omeprazol, yo qué sé, cualquier tipo de medicamento, y un trastorno bipolar, por ejemplo, o episodios psicóticos, un episodio de depresión mayor, o un trastorno de depresión mayor, disculpen. Aquí vemos cómo queda ahí en medio, ¿no? Todo esto, y es importante conocerlo, sobre todo desde acá, desde el área de nosotros de psicología, porque lo vamos a ver muy seguido. Acá vemos pues la causalidad por 2 vías. Las personas con un trastorno psiquiátrico previo que inician el consumo con el objetivo de aliviar o regular sus síntomas, era algo de lo que les mencionaba, ¿no? Tengo muchas alucinaciones auditivas, así que prefiero meterme una borrachera y quedar dormido. O la otra causa, que son personas sin trastorno mental previo, pero que debido al consumo de sustancias y la vulnerabilidad, como les decía, a veces a nivel genético individual, desarrollan una psicopatología. Una persona con mucho consumo, por ejemplo, de sustancias cannabinoides, va a ir degenerando a nivel cerebral, y esto puede causarle pues daño a nivel cognitivo y puede generar un trastorno incluso a nivel pues, cognitivo. Entonces tenemos esta causalidad por 2 vías. Seguimos en la misma coyuntura, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿O qué indujo primero una cosa a la otra? Como les decía, en la patología dual, esta es más regla que excepción, lastimosamente. Es más regla que excepción cuando tenemos, por ejemplo, el 80% de las personas con esquizofrenia tienen algún tipo de trastorno relacionado con sustancias. Las personas con trastorno bipolar, un 60%, con trastorno de personalidad, un 70%, y 30% de trastornos ansiosos, depresivos, o incluso con el TDAH o el ADH, que es el trastorno pues, de déficit de atención. Entonces, lastimosamente, pues los números son así. Es más regla que excepción. Así que cuando tengan pacientes con trastorno de personalidad, trastorno bipolar, esquizofrenia, siempre es bueno ir haciendo, cuando tenemos nuestra entrevista, cuando tenemos ese contacto con el paciente, ir descartando, ¿no? Si hay algún tipo de consumo, porque es más regla que excepción para que se dé esta patología dual. Existen muchas, como decía, muchas teorías e hipótesis con respecto a qué es lo que pasa con este tipo de trastorno. Pues la hipótesis de la automedicación, que consumen para disminuir los síntomas del trastorno psiquiátrico y contrarrestar los efectos secundarios del trastorno psiquiátrico. La hipótesis de que ambos trastornos se originan de alteraciones producidas durante el neurodesarrollo de regiones cerebrales implicadas en el reforzamiento. Esto acá es bien interesante, sobre todo que ahora nos hemos convertido en una ciencia, la psicología se ha convertido en una ciencia del neuro. Todo lleva por delante neuro. Ahora todas las investigaciones usted busca y va el neuro por delante.
Entonces es bien interesante porque esta hipótesis nos dice que ambos se originan desde, o sea, la etiología se originan desde durante el neurodesarrollo y que luego, pues, como les digo, esos triggers, esos disparadores hacen que uno u otro, pues, salga a la luz o los dos a la vez y que, pues, tengan este tipo de patología. El modelo de diástesis de estrés, que lo vamos a ver un poquito, que es el que más se utiliza, que es que el consumo es un factor estresante ambiental en personas vulnerables y facilita la aparición de la enfermedad mental. Y pues la hipótesis de, esto lo utilizan mucho en el área social, de la acumulación de riesgo, pues son los pacientes psiquiátricos los que tienen mayor riesgo de iniciarse en el consumo de drogas. Esto también vas a encontrar mucha documentación y argumentación, pues muchos papers desde el área social, desde la sociología, desde trabajo social, que es la acumulación de riesgo. Como les decía, el modelo de diástesis estrés, aquí está una especie de un flujograma, ¿no? De cómo lo explica esta hipótesis para hacerla mucho más entendible, ¿no? Tienes un estrés social, sabemos que todos tenemos estrés, ¿no? Trabajo, si estamos estudiando el estudio, niños, hijos, pareja. Entonces tenemos diferentes, pues, disparadores de lo que es el estrés. Tomándome otra licencia nuevamente, por ejemplo, Carl Jung decía que toda patología es simplemente una respuesta adaptativa a la problemática. Entonces acá, a pesar de que eso es bien psicoanalítico, podemos aplicarlo acá. Es una estrategia maladaptativa que utiliza el individuo. Sabemos que tenemos una vida, pues, psíquica, que tenemos una dinámica psíquica y que pasan muchos procesos allá atrás, en los backdoor, allá atrás de esas puertas, que son a nivel inconsciente, que son a nivel subconsciente. Entonces, nosotros como seres vamos creando respuestas, nosotros queremos dar respuestas. Lastimosamente, a veces esas respuestas son maladaptativas. Entonces, ¿qué pasa acá con esta teoría, no? Que encontramos una respuesta de consumir algún tipo de sustancia. ¿Qué pasa? Entonces, como decíamos, ¿qué es una droga? Es toda sustancia que una vez introduzcas a tu cuerpo causa alteraciones a nivel sensorial, emocional, sensoperceptual. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, después del consumo, pasa esto. Comienzan las alteraciones del sistema de recompensa del factor liberador de corticotropina y de otros neurotransmisores. Ya se altera. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros liberamos estos neurotransmisores de forma natural, mediante, qué sé yo, a nosotros nos causa mucho placer algún triunfo personal, nos causa placer practicar deporte, nos causa placer comer, tomar, ingerir algunas bebidas, qué sé yo, nos causa placer el sexo, y todo esto se libera de forma natural, pero al ingerir este tipo de sustancias, ¿qué pasa? Ya estamos alterando el sistema. Ya estamos, como les decía, a veces estas sustancias arrojan hasta 10 veces más de la producción que tenemos normalmente en nuestro cerebro. Acá, como les digo, el flujograma, mayor reactividad al estrés, pues va a subir el mayor consumo de sustancias y los periodos de consumo. Probablemente entre más estrés, hay gente que dice, no, consumimos cannabis o sustancias cannabinoides de forma social, solamente cuando me reúno en una fiesta, o alcohol, solamente me tomo un par de cervezas cuando estoy en una fiesta, pero de repente cuando tenemos más estrés, pues consumimos más, o buscamos más esa excusa de ir a una fiesta para poder consumir este tipo, y entonces, ¿qué pasa? Como ven aquí el muñequito, ¿no? Ya no estamos totalmente en control de todos estos circuitos a nivel cerebral y ya estamos títeres de la sustancia. Ya el cuerpo nos exige, de verdad, como les dije, como el café, ya el cuerpo nos exige para no sentir dolor. Comenzamos sintiendo placer, pero no, para no sentir dolor. Y al final, pues de todo esto, ¿qué pasa? Pues la aparición de trastornos en individuos vulnerables. Como les decía y les comentaba, pues esta predisposición a nivel genético a algún tipo de compulsión. No necesariamente a la adicción en sí, al consumo de una sustancia, pero
como les decía, tengo una mamá que es súper ultra chévere, me crió súper bien, mi papá también es un ejemplo en la sociedad, y cómo yo como hijo salí consumidor de alcohol, cómo salí alcohólico. Pues casualmente, mi mamá iba a todas las actividades de la iglesia, tenía la compulsión de ir. Entonces, ese factor genético, pues hereda la compulsión a algo. Y lastimosamente, como les comentaba, la estrategia maladaptativa, se va la compulsión hacia esa estrategia maladaptativa y terminan apareciendo los trastornos. Es una forma de explicarlo, no es la única. Terminan apareciendo pues estos trastornos de consumo de sustancias y las adicciones. Las características de los usuarios con patología dual, en quienes uno puede sospechar mayor gravedad de psicopatología y psicosocial, pues las mayores tasas de recaída, mayor complejidad en el consumo, mayor riesgo de suicidio, utilizan más los servicios sanitarios sociales, es frecuente la polifarmacia, son los, como les decía, los llamados pacientes de puerta giratoria, que cada 6 meses o cada cierto tiempo están ahí en la clínica y todo esto, y son los que tienen pues peor pronóstico. Por ejemplo, con esto del suicidio, ¿no? Como les decía, España es una de las que más invierte con respecto a esta temática, y con la complejidad del consumo. En España tienen lugares que se llaman lugares seguros, no recuerdo en este momento exactamente, pero son lugares seguros donde el gobierno le facilita y el sistema de salud le facilita, pues, por ejemplo, a los adictos a heroína que vayan a ese sitio, le brindan no le brindan la sustancia, pero sí le brindan pues la jeringa, los guantes, para hacerlo todo de una manera mucho más segura, y que esto aminore el riesgo de suicidio y la complejidad del consumo. Son diferentes políticas, ¿no? Pero vemos que es todo un mundo. Uno va a otros países y uno dice, cónchale, esto en Panamá es impensable. Pero sí, pasa en otros lados y son políticas discutibles, ¿no? Para aminorar los riesgos, para bajar esas tasas de consumo, sabiendo pues que a nivel social, pues no tengo que estar escondiéndome, voy a un lugar específico a meterme mi dosis de lo que sea, a fumar marihuana y de cualquier tipo de sustancia cannabinoide, y pues eso de repente baja desde el punto de vista de diálisis de estrés, pues esa ansiedad. Esto es importante en los trastornos relacionados con sustancias, las adicciones, pues el suicidio. Cuando hay esta patología dual, el riesgo incrementado, o sea, aumenta exponencialmente cuando hay patología dual. A estos pacientes hay que tenerlo, hay que tener, como les digo, mucha pericia, hay que estar muy bien preparado para estar ahí, porque incrementa de verdad exponencialmente pues la tasa de suicidio o el riesgo de suicidio. Imagínense, el riesgo incrementa del 10 al 14%. Pues intentos previos es mejor predictor de una eventual muerte por suicidio. Cuando ya un paciente les ha dicho que tuvo un intento previo, pues otra, como utilizan ahora los jóvenes, otra red flag, otra alerta, para estar ahí. Cuando usted tiene un paciente con este tipo de patologías o patología, es muy importante preguntarle si, cuando te menciona, obviamente, pues la idea del suicidio, si tiene algún plan. Ojo con eso. Si tiene un plan y te lo da detallado, hay que tener mucho más precaución con este tipo de pacientes, porque si ya tiene incluso un plan y te detalla, no, ya fui a la ferretería, averigüé la soga gruesa que vale tanto, esta vale $3 el pie, el metro, o sea, ya te va detallando eso, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado aquí con este tipo de pacientes. Es necesario recordar el acceso a armas, pues en Estados Unidos ahorita esto es un tema, bueno, no ahorita, tiene muchos años debatiéndose con el respecto a el portar armas. Entonces hay que tener muy en cuenta con respecto a esto, de este tipo de trastorno. Vamos a entrar un poquito en lo que son los modelos para lo que es este tipo de trastornos, o
las adicciones. Pues el modelo jurídico, que es el consumo de drogas y sus implicaciones legales y delictivas. Sabemos que aquí en Panamá tenemos algunas drogas que son de uso legal y a nivel mundial, ¿no? Tenemos drogas de uso legal, por eso les insistí tanto al inicio, que siguen siendo drogas, lo único que a nivel legal, y otras pues no. Entonces, esto tiene implicaciones legales y delictivas. Es bueno cuando uno, pues, tener en cuenta todo este tipo de modelos, todo o elementos, cuando uno está haciendo psicoeducación, porque a veces los pacientes nos llegan y no tienen conciencia, pues, de que esto tiene implicaciones legales, que hay drogas, pues, que sí tienen implicaciones a nivel legal, que toda actividad relacionada con drogas, no institucionalizadas, todo esto hay que tomarlo en cuenta, es por lo menos un comportamiento antisocial y no, sino explícitamente ilegal. Esto es en el modelo jurídico, tratando netamente el modelo jurídico, tratando pues de situarnos o tener un marco de referencia. El modelo jurídico pasa esto. Es un comportamiento antisocial y básicamente es explícitamente ilegal. Entonces ya vamos viendo que, parándonos desde el punto de vista jurídico, pues no es nada favorable. El modelo de distribución del consumo, pues analiza las relaciones existentes entre la oferta y consumo en un medio social dado. Se refiere a las drogas, nuevamente, que ya son legales. Se apoya el control legislativo para la prevención y distribución y disminución de la oferta. Qué sé yo, como pueden ver acá, morfina, barbitúrico, alcohol, tiene pues al final también un componente a nivel filosófico, ¿no? ¿Qué tan legal puede ser algo o qué tan no puede ser legal? En estos momentos, para muestra un botón, tenemos las sustancias cannabinoides, ¿no? ¿Qué tan legal es? ¿Qué tanto beneficios deja versus los daños colaterales que hace? Entonces, desde el modelo de distribución del consumo, también se explica esto, ¿no? Oferta-demanda. Hay teorías, ¿no?, de economía que, por ejemplo, en la recesión de Estados Unidos 2010 decían esto, ¿no? Que debido al consumo y de la oferta y demanda, el dinero que había de drogas ilícitas, pues mantuvo, de alguna forma sostuvo la economía en Estados Unidos. Y no es de nada descabellado pensarlo, ¿no? Al final sabemos que mucha de esta droga pues genera mucho dinero. Entonces, desde el modelo de distribución del consumo se explica así, pues, los trastornos, ¿no? Hay una oferta, libre demanda, y al final lo ético, ¿no? Y lo filosófico, hasta donde una sustancia, pues, se debe dejar que se consuma a nivel legal. Como les comentaba, ¿no? En esta distribución, en España han utilizado esto, ¿no? Lugares seguros, y ellos dicen, nos ahorramos dinero en andar persiguiéndolos con policías, en las fronteras, tener tanta seguridad, y al final, pues, no nos causa tanto daño a nivel del sistema sanitario porque los tenemos controlados y de una forma pues consumen menos o consumen de forma controlada y no nos llegan pues con una intoxicación. Es una forma de explicarlo, no estoy diciendo que estoy a favor, ¿eh? El modelo médico tradicional, que es otra forma, pues que la drogadicción es una enfermedad más. Aquí nos situamos bien clínicos y la drogadicción es una enfermedad, como la diabetes, como todas las enfermedades que hay. Como el asma es una enfermedad, y bueno, no un desviado social o delincuente, es una enfermedad y hay que tratarla desde ese punto de vista. Aquí es un poquito más inclusiva, pues esta forma de verla, porque es una enfermedad. No castigamos, no castigamos inmediatamente a la persona que consume o que tiene el trastorno, como les decía, sino que pues es una enfermedad y hay que tratarla. Esta consideración puede tener un efecto contrario al deseado, pues sabemos que va a haber detractores si lo vemos desde este punto de vista. ¿Cuántas personas que han tratado con trastornos escuchamos a los mismos familiares decir, no, ese es un sinvergüenza,
no tiene fuerza de voluntad y él sigue en esa sinvergüenzura y mira que toda la plata que agarra es para el consumo. Entonces, vemos pues que también desde este modelo médico tradicional pues puede tener un efecto contrario. Esto contribuye un poco al papel activo del adicto en su tratamiento. El modelo de reducción de daño, que es el que le explicaba, el que se aplica mucho en España, pues aminoran las consecuencias adversas más que promover la abstinencia. Intentan eso. No se vende la idea total de que vamos a tener abstinencia, sino vamos a disminuir las consecuencias adversas. Lograr que el consumo tenga las mínimas consecuencias negativas para la persona y la sociedad. No se rechaza la abstinencia para quien la desee o le convenga. También está la opción de que tengan abstinencia, pero si no, bueno, tampoco hay ningún drama. Puedes consumir, pero vamos a bajarle la dosis. Este es el modelo de reducción de daño. El modelo de la privación social, pues atiende a las condiciones socioeconómicas en las cuales se ve el consumo de determinadas sustancias. Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo acá en Bocas del Toro, no en el área de Isla, porque en el área de Isla es una realidad totalmente distinta a la demás área de Boca. De hecho, las primeras consumos de anfetamina en Panamá es en Bocas Islas, pero tenemos la otra cara, que es, por ejemplo, áreas de difícil acceso, donde tenemos alto consumo de goma para zapatos. Entonces aquí desde este modelo se puede explicar el modelo de la privación social. Las condiciones socioeconómicas no están para consumir heroína, pero sí para consumir goma de zapato. Aparte pues de otras aristas que comienzan y se enganchan es por evitar el hambre y todo esto, que es pues privación social. No tenemos dinero ni siquiera para comprar comida, me compro un tarrito de pegaucho, lo huelo, me quita el hambre y tengo acceso a él pues de forma legal. A reducir los estresores, reduce el consumo, apoya la causalidad esencial económica, provee esa droga. Esto, hay muchos estudios acerca de esto, ¿no? Barrios de baja adquisición económica, pues a veces tienen altos consumos de droga. No todo el tiempo, pero sí. El modelo acá, de las socioestructurales, asumen el consumo de droga que forma parte del estilo de vida de una persona. Esta lo ve más como un estilo de vida. Una persona, qué sé yo, como les decía, va a fiestas, tiene este estilo de vida y consume en alguna medida drogas y pues puede llegar a tener algún trastorno sin saberlo. Pues a veces las personas tienen trastornos y no acuden porque como es su estilo de vida y es un consumo y la persona pues dice, no, eso no me hace efecto a mí, pues se explica desde acá, que forma parte de su estilo de vida, ese compromiso con el grupo de referencia. Este es más descriptivo que explicativo, para explicarlo desde acá, ¿no? Como, qué sé yo, en las pandillas, ¿no? También un estilo de vida. Pedimos disculpas, al parecer hay fallas técnicas con el licenciado Abner. Les pedimos mantenerse en la sala para ver si se conecta. Bueno, mientras tanto se conecta el licenciado Abner, para recordarles también que a las 6 de la tarde tenemos un webinar con la licenciada Irina Entriago, que el tema es habilidades blandas y trabajo en equipo. El día de mañana entonces tendremos
el Zumbatón a las 9 a.m. en el Parque Andrés Bello de la UNACHI y a las 4 tendremos la tarde de talento para que vayan a apoyar a sus compañeros. Disculpen, como les había adelantado, acá la señal es media traicionera. Como les comentaba, ¿no? El modelo de educación para la salud. También hay otro modelo que es el psicológico individualista, que pues es la predisposición psicológica hacia el cuidado de la salud, evalúa rasgos de personalidad, estructura motivacional, jerarquía de valores o actitud hacia la droga. Pues aquí está, pues nos compete mucho a nosotros, ¿no? El psicológico individualista, que trata de situar pues al paciente o la persona que está con este trastorno, pues de sus particularidades. Licenciado, disculpe, desea que le colaboremos con la proyección que no está presentando. No está Sí, presentando. disculpa. Ok, a ver si, a ver. Ajá. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Como les decía, pues el modelo psicológico individualista estudia la conducta del consumo de drogas y no exclusivamente la adicción. Pues nosotros vamos a tratar con personas, sabemos que cada caso es único e irrepetible, entonces se busca pues tratar de explicar desde aquí pues el consumo de conducta, el modelo socioecológico, que la salud no es un atributo del individuo mismo, sino que un resultado de la interacción con el medio ambiente, interrelaciona el sistema orgánico, comportamental y ambiental. Acá nos trata de explicar pues que de eso, de que es un resultado de la interacción con el medio ambiente. Y les traía un poquito, para darle un pequeño pantallazo, de lo que es la entrevista motivacional, que es lo que más se utiliza en este tipo de trastorno. Pues, como les decía, esto es lo que más se utiliza, lo que más da resultado. ¿Por qué? Por el tipo de característica que tiene. Es breve, no confronta y es semiestructurada. Cuando tenemos estos pacientes y confrontamos, caemos normalmente en dos tipos de errores. O tiene dos efectos, más bien que errores. Cuando confrontamos tiene dos efectos. El efecto de la resistencia en el paciente y el efecto de que también podemos victimizarlo. Si la persona está muy vulnerable en ese momento y comenzamos a confrontarlo, puede incluso que nos caiga en un cuadro, ¿no?, depresivo, porque lo estamos confrontando diciéndole que él es el que está mal. Y si no, la resistencia. Lo confrontamos y nos causa todo lo contrario, resistencia a todo lo que queramos hacer con él. Entonces el modelo motivacional intenta no hacer esto. Es breve, no confronta, es semiestructurada. Importante, identifica el estadio de cambio en el que se encuentra el usuario. Se centra en las necesidades y experiencias. Genera un impulso para cambiar hábitos y estilos de vida, que al final, pues, eso es lo que se busca, ¿no? Se busca que la persona primero se apropie de su proceso y que cambie hábitos y estilos de vida. Aquí, no sé si notan, pues estos son los estadios de cambio de las personas cuando tienen trastornos relacionados con sustancias y, las adicciones. La etapa de precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Incluso esto con otros trastornos también se puede aplicar. Porque lo ideal es estar en la etapa precontemplativa. Eso es lo ideal, pero a veces vamos a llegar en otro estadio, ¿no? Entonces estamos en la precontemplación, pues el paciente o el usuario o el cliente, como quieran llamarle, vamos a hacer la etapa de la psicoeducación, la motivación. En la contemplación, pues ya tiene una idea de que quiere dejar eso, pues está precontemplando. Bueno, ya vamos a contemplarlo, de alguna forma vamos a hacer eso, que entonces ya caemos en la preparación, ¿no? Ya uno comienza a ver un plan mucho más concreto de lo que se quiere hacer. Y cuando ya tenemos ese plan, pasamos a la acción, las estrategias de contención, el manejo del craving, prevención de recaída y el mantenimiento, que es lo esencial, ¿no? Nosotros cuando hacemos psicoterapia, pues tener este mantenimiento con pacientes con trastornos relacionados con sustancias es fundamental. Aparte de esto, creo que me salté algo muy importante. Cuando nosotros tenemos trastornos relacionados con sustancias o adicciones, ojo con esto, sé que
se los habrán dicho todos sus profesores, pero hay que seguir tratándolo. Debemos trabajar en equipo. Por ejemplo, con el manejo del tabaco, podemos utilizar eso, como les decía, el champing, todo este tipo de sustancias que nos ayudan a que el paciente vaya saliendo pues de esa etapa de consumo, y tenemos, como les digo, tenemos 1 millón de profesionales de la salud que deben trabajar con nosotros cuando pasan estos trastornos. El psiquiatra, por ejemplo, ya pues de mantenimiento, que se pueden reinsertar a la sociedad, el terapeuta ocupacional. Esto nunca se lleva solamente con el psicólogo, o nunca debe llevarse de esta forma. De hecho, solamente hay un dispositivo que cumple con los requerimientos a nivel de Panamá, un solo dispositivo en Panamá, que se llama Grupo Z, que trata con trastornos relacionados con sustancias y adicciones. Ellos tienen el equipo completo, tienen psiquiatras, psicólogos, enfermeras, con especialidades en adicciones y en trastornos, la trabajadora social, el terapeuta ocupacional, todo esto, incluso orientadores, consejeros, porque esto se trabaja en equipo. Y como les decía, pues lo ideal de todo esto, trabajar en equipo, y cuando nosotros identificamos en qué estadio está la persona, pues comenzamos a sentar en este canal que tenemos a disposición, ¿no? Y técnicas para brindarle pues ese acompañamiento a esa persona durante ese proceso. El objetivo de la entrevista motivacional, como les decía, es intervenir en los precontempladores, responsabilizar al usuario de su proceso de cambio, hacer que se ocupen de sus problemas actuales y problemas potenciales. También uno va a trabajar con un poquito con eso de qué puede pasar, ¿no? Por ejemplo, aquí el modelo informativo versus el motivacional. El informativo da consejo, intenta persuadir, repite consejo, actúa con autoridad, es rápido. El motivacional no. Estimula la motivación, favorece la reflexión, importante para este tipo de trastorno, cuando la persona está en el estado, para la redundancia, de que está sano, o se encuentra en ese momento que puede reflexionar, llevarlo a eso, a que reflexione. Resume los puntos de vista del paciente, aproximación colaboradora, es de implicación progresiva, no es que vamos de 0 a 100, sino que va progresivamente. Principios básicos, expresamos empatía. Sé que eso lo vemos desde el primer año que entramos a psicología. Famoso rapport, ponerse en el zapato de los demás, y 1 millón de cosas que vamos aprendiendo, y de verdad que esto es esencial. Si no expresamos empatía, pues no vamos a crear ese famoso clic, ese vínculo que tenemos con nuestro paciente. Evita las discusiones, da un giro a la resistencia, como les decía, cuando somos confrontativos con este tipo de pacientes, a veces levantamos resistencia. Y lo que intentamos hacer con estos principios básicos de la entrevista motivacional es darle giro a esa resistencia, fomentar la autoeficacia, como les decía, expresar empatía por medio de la escucha reflexiva. O sea, nosotros estamos preparados y nos preparan para eso, ¿no? Para la escucha reflexiva. Aceptar al paciente como ser humano. Hay algunas cosas que hacemos en la escucha reflexiva: repetir, refrasear, parafrasear, reflejar sentimientos. Eso, pues, ayuda un montón, ¿no? Obstáculos para la escucha reflexiva: ordenar, dirigir, encarar, alertar, amenazar, dar consejos. Como pueden ver aquí, hay muchos obstáculos. Reafirmar, simpatizar, como siempre decimos, ¿no? Es empatizar, no simpatizar. Entonces, no es simpatizar o consolar. Otra, pues, crear la ambivalencia, expresar sus propias razones para cambiar, que la persona pueda decir esto, que tenga sus propias razones para cambiar. Una discrepancia entre la conducta actual y el objetivo que se requiere conseguir motivará al cambio. Tomar conciencia de las consecuencias es importante, como les digo, situar al paciente que él es el único responsable, que uno está ahí dentro del proceso, que lo va a acompañar, le va a brindar herramientas, pero que también pues él es el responsable, que las consecuencias pues son importantes. Cuando tenemos estos pacientes ocurren las famosas recaídas, y esto es
vital, si ocurre una recaída, tener ese mantenimiento, porque a ellos se les viene el mundo encima cuando tienen una recaída. Piensan que son lo peor, que ya no van a salir de ahí, que nunca van a poder mantener una abstinencia. Entonces aquí es súper importante el acompañamiento. Bueno, evitar discusiones, ¿no? Porque son contraproducentes, o este tipo de pacientes. Defender un argumento provoca defensividad, como les decía. Cuando comenzamos a argumentar y somos los psicólogos y nosotros sabemos y sabemos y sabemos, entonces a veces eso causa resistencia y están de forma defensiva, ¿no? Intentar no usar etiquetas diagnósticas. Como les digo, son personas. Puede intentar no utilizar lenguaje simple. El lenguaje complicado lo utilizamos acá entre nosotros, pero con el paciente, lenguaje simple. Como les decía, darle un giro a la resistencia, como pueden ver el dibujito, ¿no? Son 3, no, son 4, entonces darle ese giro. Tratar de que vea también otro punto de vista, ¿no? Fomentar la autoeficacia, darle siempre de manera analógica, ¿no? O no sé, como especie de un ejemplo, esa palmadita, ¿no? En la espalda de eso, de que tenga su autoeficacia, de que sí se puede, de que el proceso se pueda llevar adelante siempre y cuando pues la persona pues cumpla, ¿no? También con todo ese proceso que uno va llevando con él. Sé que tenía un tiempo estipulado, disculpen, me pasé, ya estoy casi terminando. Fórmulas para tener en cuenta. Como les decía, equipos multidisciplinarios aumentan la probabilidad del proceso exitoso. De verdad, colegas, compañeros, cuando tenemos este tipo de pacientes, no juguemos a Superman, no juguemos a que puedo llevarlo. Usted puede darle la atención, pero intente siempre, si el paciente llegó por voluntad propia, intente siempre darle las opciones. Por eso es bueno siempre quedar ahí con otras carreras, con otras profesiones, tener siempre ese vademecum, ¿no? Que uno recurre a ellos, porque hay que darle opciones a este paciente de que pueda ir a hacerse los exámenes físicos, y donde el psiquiatra, y donde la trabajadora social, porque estos equipos, de verdad, la probabilidad aumenta mucho de que sea un proceso exitoso. 7 por 1, pues esto tiene que ver un poco más con los dispositivos número 1, que tienen que ver con prevención. Esta política se aplica en Estados Unidos. El 7 por 1. Ellos invierten $1 en prevención y se ahorran 7 en atención. Entonces, por eso es tan importante, pues, la psicoeducación, siempre estar en este proceso, pues, de darle información fiable a personas, pues, que están en un riesgo social, puede dársela esta información, y esto ha dado resultados. Imagínense, por cada $1 que el gobierno estadounidense invierte en prevención con respecto a consumo de sustancias, se ahorran 7 en atención. Y, por ejemplo, estos son pequeños datitos, ¿no? Cada familia en Latinoamérica existe un tomador. Entonces, no es como les digo, si lo vemos desde el punto de vista médico tradicional, pues ninguna familia escapa a esta enfermedad, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? A veces, cuando estamos en psicología, lo digo por experiencia propia, nos llama mucho la atención que los trastornos de personalidad, que muchos trastornos que hacen que uno le brille los ojos, que los estudios de casos, pero este tipo de patología se da mucho. Y ahí se la dejamos de lado. Porque como les digo, queremos atender a los bipolares, a los esquizofrénicos, porque ahí va a estar pretty la nota cuando se la entregamos al profe, pero este tipo de patología es muy, bueno, como aquí está, cada familia latinoamericana existe un tomador. Entonces las tenemos ahí, es muy palpable. Otros datos, pues la comunicación como protección y prevención debe ser dinámica, constante, clara, precisa y coherente, contextualizada. No, yo no puedo brindarle un ejemplo, qué sé yo, de 1970 cuando estamos en 2022, ¿no? Debe ser contextualizada, clara, precisa. Imagínense, como les digo yo, en mi área de Bocas del Toro, que yo les diga que no, que tienen que protegerse de las metanfetaminas y la heroína. Ellos
¿Por dónde si no hay? Entonces, ¿qué hay que darle? Pues contextualizar el consumo, como les digo, del pegaucho, las sustancias cannabinoides, el alcohol, el tabaco. Y como les digo, un lenguaje sencillo, dinámica, constante, precisa y coherente. La comunicación como protección y prevención están las famosas campañas que hacemos de prevención inespecífica, que son actividades o acciones dirigidas a la población en general, que es muy abarcadora, pero no es evaluable. Por ejemplo, fumar mata. Sabemos que eso se pone ahí en la cajetilla de cigarrillo, pero ¿qué tanto podemos evaluar que la persona dejó de fumar por ese aviso? Y están también, pues, la comunicación como protección, que es la prevención específica, que son los conjuntos de actividades, procedimientos e intervenciones que buscan identificar posibles casos de una enfermedad o alteraciones del estado de salud en las personas. Estas ya van, como les dicen, ¿no? Como dice, específicas, pueden ser investigaciones, los invito a investigar a todos los que son estudiantes. Es un mundo fascinante la investigación y se pueden crear, más que crear problemas, cuando ustedes investigan pueden dar soluciones. Se pueden crear este tipo de campañas y programas que van directo a intentar solucionar, pues, una problemática. Les dejo también acá el Código Penal, que a través de la Ley 82 del 2013 se introduce el Código Penal panameño el tratamiento terapéutico multidisciplinario. Cuando tenemos este tipo de trastornos o en adicciones, tenemos el tratamiento terapéutico multidisciplinario, pues que se basa en modificar actitudes, creencias y comportamientos, la intervención para evaluación, diagnóstico para determinar programas, intervención socioeducativa, evaluación y eficacia del seguimiento del programa, a cargo de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería en salud mental. No hagas más de lo mismo, es algo diferente. Esto acá lo saqué de CONAPRED. Y es más valioso un gramo de acción que una tonelada de intención. Como les decía, este es un trastorno o enfermedad que lo tenemos muy de la mano. Entonces es más valioso un gramo de acción que una tonelada de intención. Podemos leernos todos los libros de texto a veces, pero si no pasamos de la etapa precontemplativa a lo que es acción y mantenimiento, pues quedamos estancados. Espero que no haya ido como una carretilla hablando, que se me haya entendido. Muchas gracias, de veras. Muchas gracias, licenciado. Pues le agradecemos por esta sobresaliente exposición muy informativa. En estos momentos pasaremos a lo que es la sección de preguntas y respuestas. Se pueden hacer preguntas a través del chat y de igual forma quien quiera hacer una pregunta puede levantar la mano y una vez yo diga su nombre puede abrir el micrófono para hacer la pregunta. Bueno, licenciado, yo tenía una pregunta acerca de qué piensa usted ahora que pues está viendo lo que es la aprobación del cannabis de manera medicinal. Eh, ¿Piensa usted que esto es darle el arma prácticamente en la mano a las personas o el riesgo de consumir cannabis pues ya de manera legal pero medicinal va a crear que existan muchas más personas con trastornos por las sustancias? Es lo lindo de, ¿cómo te digo? De eso, de investigar. Cuando hablamos de cannabis medicinal, hay que, como te digo, normalmente nosotros encontramos en las esquinas, en cualquier conversación decimos marihuana. Pero la marihuana puede ser 1.000.000 de sustancias. Por eso, mejor técnicamente, sustancias cannabinoides, algún derivado. ¿Qué pasa con esto? El tetracannabinol es el que hay muchas sustancias activas ahí. El tetracannabinol, y no recuerdo ahorita el otro, que son las sustancias que se utilizan a nivel medicinal. Cuando se habla de cannabis medicinal, son estas sustancias activas que están dentro del cannabis que se utilizan para crear medicamentos, crear drogas para ese uso. No es el uso de consumir sustancias cannabinoides. No es el uso de agarrar, como decimos, marihuana y fumarnos un porro, no. Es tratado químicamente
se aíslan pues en las moléculas que van a tratar activamente en la persona y ahí se utiliza. Darle el arma, pues, como te digo, la información hace maravillas. No es entregarles pues cannabis a la gente de que, ay, pueden consumir 2 gramos, pueden consumir, no sé, no. Es, como les digo, tratar con las moléculas activas que están dentro del cannabis y que causan, comprobado científicamente, que sí causan mejoría a algunos tipos de, pues, de enfermedades particulares. No, no es, como te digo, no es el consumo, o como en Uruguay, ¿no? Uno escucha, no, Uruguay, el cannabis se consume en Uruguay, no sé qué, uno va a Montevideo y todo el mundo está fumando hierba. No, no es así. Hay también regulaciones que son ciertas áreas donde se puede consumir y hay tiendas que tienen que pagar su impuesto porque este tipo de sustancias cannabinoides, pues lo que se intenta es que no se mezclen con otras sustancias activas. Sabemos que hay sustancias cannabinoides que mezclan con alquitrán, con gasolina, con otro montón de sustancias que sí causan deterioro, pues muy rápido a nivel cerebral. A veces, como digo, manejar la información es importante porque tanto el cannabis medicinal y el consumo de cannabis no es como uno piensa normalmente. Tiene sus regulaciones bastante estrictas. Ok, muchísimas gracias. La compañera Aura Reyes. Ajá. Hola, muy buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por su presentación. Y me llevó a tener una pregunta. ¿En qué momento usted, como una persona que ve este tipo de temas, considera que ya se debe como desistir de la persona, del cliente? Digamos, si usted tiene, hoy comentaban en una conferencia en la mañana una psicóloga de que a veces tenemos los casos familiares donde la esposa vino y dijo algo y el terapeuta o el psicólogo dijo, bueno, haz esto y esto, pero regresó a la siguiente sesión o consulta y de nuevo hizo lo mismo. Entonces, ¿en qué momento considera usted que en este caso del abuso de sustancias, el psicólogo debe decir o debe decidir ya entonces que ese cliente pase a un área ya con un psiquiatra o que cómo identifica uno que ya no debe seguir, que ya no, tal vez no está en las manos de uno ayudarlo? Voy a intentar dar respuesta está interesante la pregunta. Primero lo que mencioné, súper importante, equipo multidisciplinario. No lleven estos casos solos. Es mi primer consejo, no lo lleven solo. Si usted lleva un caso de un tercero, tenga el psiquiatra, por lo menos el psiquiatra a mano. Si no tiene una enfermera de salud con esta especialidad, pero por lo menos el psiquiatra. Por lo menos tenga una relación directa con el psiquiatra. Si está tomando los medicamentos, si no está tomando. Otra cosa muy importante, compañera, es que a mí me cuesta mucho y me costó mucho, incluso siendo estudiante, es apuntar. Cuando usted lleva un tipo de este caso, usted apunte todo. Usted, todas sus recomendaciones, apúntelas. ¿Por qué? Porque así damos estructura a la terapia que estamos llevando con esa persona. El día de mañana, en cualquier tipo, porque siempre hay peleas con nuestros clientes, nuestros pacientes, usted le dice, no, aquí está, ¿ves? Usted se comprometió a hacer esto y hacer esto, y no lo está llevando a cabo. Entonces, yo no puedo trabajar contigo en tu proceso si todas las recomendaciones, todo lo que quedamos, pues, que vamos a trabajar, no has hecho nada. Ahí, como le digo, tiene que ver mucho con empatía también. No todos podemos crear esa empatía, ese clic con todos los clientes. Hay personas que son muy hábiles y uno dice, es lo máximo en terapia y se abrió con esa persona, pero a veces no. A veces no, a veces tenemos clientes que se llevan súper bien y agarramos, hicimos un proceso maravilloso y para afuera. Pero llegó un cliente que pues no creamos ese clic y he traído hasta chamanes por sus creencias y todo lo que tiene que ver y no se creó el clic. Entonces, pues, es también parte de la humildad que tiene que tener uno como profesional. Si uno como profesional no identifica
que el paciente está avanzando y es porque no existe esa empatía, pues uno refiere. Porque, como le digo, a veces uno da su mejor esfuerzo, pero no se crea ese vínculo. Entonces, si no se crea ese vínculo, uno tiene que ser muy responsable y muy humilde en referir. Y como le digo, eso de verdad es por experiencia propia. Usted apunte todo, usted téngalo todo ahí, porque eso le da estructura comenzando por ahí. Y cuando usted está con el paciente, como les digo, hay recaídas. Uno vuelta y toma, mira, ve, si lograste esto, si lograste aquello, yo creo que tú puedes seguir adelante. Yo creo que, hombre, todos nos caemos, pero la fuerza del hombre no se mide en cuántas veces se cae, sino en cuántas veces se levanta. Y es algo que, ojo, no soy especialista, pero que te va dando la experiencia. Yo creo que uno llega a ese grado de que tú dices, bueno, este paciente no va a viajar conmigo, mejor lo refiero. Muchas No sé si gracias. respondí. Sí, sí, la verdad yo tuve una amiga hace muchos años y en un momento yo decidí que ya no podía ser su amiga porque estaba viendo el daño que se hacía. Entonces, porque tenía problemas de adicción de sustancias y pude ver cómo ella pasaba de psicólogo a psicólogo. Entonces yo siempre le decía, como amiga que me consideraba, de que ella no podía seguir cambiando de psicólogo porque ella le decía una historia nueva a cada psicólogo y entonces no le iban a poder ayudar si ella no seguía un tratamiento con uno solo, uno fijo. Hasta que llegó el día en que ella me dijo que su psicólogo le había dicho que yo no era una buena amiga, entonces yo dije, ya, no puedo yo seguir apoyándola como amiga, eh, pero con esta charla me llegó al corazón porque tuve una persona a quien quería mucho y como amiga no pude ayudarle, entonces ahora que estoy en la carrera como profesional, quiero saber cuando llegue a ser una psicóloga, quisiera saber en qué momento. Así que muchísimas gracias por su respuesta. A la orden. A la orden. Como les decía, ahí está el dato. Cada familia latinoamericana tiene un tomador. El compañero Joseph. Buenas tardes. Bueno, licenciado, para agradecerle, pues primero que nada por la exposición muy buena. La verdad, pues creo que captó la atención de todos nosotros y tocó temas muy relevantes y muy importantes, pues que muchas veces quizás no le damos la importancia que deberían. Como dice usted, temas que parecen cosas mínimas, pero a la larga son problemas pues bastante graves, ¿no? Mi pregunta, en este caso, pues va relacionada con el tema de la medicación. Como hablábamos al inicio de, o sea, la diferencia entre una droga y lo que es la medicina, ¿no? Muchas veces los doctores, cuando cambian las dosis, por lo menos los psiquiatras, cambian las dosis de los medicamentos en los pacientes, se pueden pasar un poquito, les puede faltar un poco. Muchas veces pasa que se exceden un poquito, ¿no? Pues de la dosis ya recomendada. Y existe algo que se llama efecto piramidal. ¿Qué pasa en ese caso si un paciente se ve afectado por, digamos, no negligencia, sino pues de repente pues por un error humano, ¿no? Y va creando una dependencia o una adicción al medicamento. Miren, aquí es donde nosotros, como les decía, cuando estamos en un equipo multidisciplinario, aquí es donde nosotros jugamos un papel determinante, que es la adhesión al tratamiento. ¿Qué pasa con los fármacos? Los fármacos de uso, pues los medicamentos, este tipo de drogas, hay que tomarlos, hay que ingerirlos de una forma muy responsable. ¿Qué pasa? A veces los pacientes se ven afectados porque no los toman a tiempo o no los toman en las dosis correctas, como acabas de mencionar, puede ser por una negligencia del médico, del psiquiatra, o puede ser por una negligencia propia del paciente. En este tipo de casos, por eso es que les digo que nosotros jugamos un papel importante, porque nosotros tenemos que estar en el mantenimiento. Son preguntas tontas, pero cada vez que va a sesión, te estás tomando las pastillas a tiempo. ¿Qué pasa con los fármacos? Los fármacos tienen, por ejemplo, vida media. La vida media es lo que en la farmacocinética, el fármaco, por decirlo de forma simple, el fármaco se metaboliza, la mitad, se termina metabolizándose la mitad del fármaco en el cuerpo. Entonces esto va a afectar la farmacocinética y la farmacodinámica
del paciente, como bien lo mencionas, puede ser por negligencia del, qué sé yo, subió mucho la dosis. Entonces, nosotros jugamos un papel importante ahí, viendo en las conductas de mantenimiento si lo está haciendo bien. Incluso, preguntas simples como, ella dice, no, vamos a decir que es una dama, no, me estoy tomando una pastilla, pero me hace tan bien que me estoy tomando dos, ojo. Entonces esto ya puede crear dependencia y puede pasar eso, que comience a crear pues otra adicción a otra sustancia, dependencia a otra sustancia. Entonces nosotros acá, de nuestra parte como psicología, tenemos que estar muy pendientes. Yo sé que a veces son preguntas cansonas y uno piensa dentro del proceso que uno dice que no, hombre, vamos avanzando, yo no creo, pero todo esto puede ser un factor de una recaída. Cuando volteas a ver y que no, si está ahorita con ese fármaco a full time. Entonces, aquí es bueno, como le digo, el mantenimiento. Siempre esas preguntas, por ahí capciosas, o dentro de usted puede prepararla ahí en un papelito, de tener siempre esas preguntas. Si, sobre todo, si está siendo medicada, si la está tomando, si no la está tomando, si lo está haciendo de forma adecuada. Incluso si ustedes pueden ver los medicamentos, hay pastillas que vienen partidas por la mitad y hay otras que no. ¿Qué pasa? Ese es el principio activo de la pastilla. Cuando la pastilla viene partida por mitad, quiere decir que, vamos a decir por mitad, que el 50% y el otro 50% de ese fármaco está distribuido de la misma forma. Cuando la pastilla no está partida por mitad, por ejemplo, vamos a decir, un ejemplo simple, acetaminofén, y no está partida por mitad, quiere decir que la distribución de la pastilla no está equitativamente en toda su circunferencia. Quiere decir que si usted la parte, puede que se lleve 30% de un principio activo y un 5% del otro en el otro lado. No va a ser de forma equitativa. Entonces, con los fármacos pasa esto. Hay que estar siempre en esa conducta de mantenimiento de si lo están tomando a tiempo, si lo están haciendo de forma adecuada, si no lo están tomando, para evitar esto, ¿no? Evitar que pues tenga dependencia ahora a este fármaco en vez de la sustancia pues que consumía. No sé si respondí lo que preguntaba. Sí, claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Ok, listo. Muchísimas gracias, licenciado, por responder a todas las preguntas que han hecho pues nuestros compañeros de clase, porque son muy útiles para nosotros y siempre pues redundan en beneficio de la Escuela de Psicología conocer sobre estos temas. No sé si quiera dar unas últimas palabras. Bueno, como le dije a la profe Ariadne, la profe Magmi me conoce, el querido profesor y amigo José Caballero, que quiere mucho a la gente, lo que quiera la profe Magmi. Profe Magmi, yo también la quiero mucho. No me voy a quedar atrás con el profe. No, que estoy siempre a disposición para la escuela. Yo quiero mucho a la escuela. Soy producto de ella. Bueno, no soy el mejor psicólogo, pero ahí vamos tirando puñetes todos los días, ¿no? Nada más pedirle si pueden abrir las cámaras para tomar que me quede ahí de recuerdito con ustedes, pues la intervención. Y de verdad agradecerle. Yo encantado de compartir con ustedes. Vamos a ver, veo que están abriendo bastante las cámaras. Muchas gracias, se los agradezco. Ya sí, el otro año tengo un TBT. Ah, no, dentro de 2 años cae jueves, así que ya con la Escuela de Psicología Lunachi. Ok, así que sonrían. 1, 2, 3. Y ahí tomo otra. Muchas gracias de verdad por esta valiosa oportunidad y cuentan conmigo en la Escuela de Psicología siempre que se pueda. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, ya como hemos culminado con la sección de preguntas y respuestas, queremos agradecerles a todos los que han podido asistir a este webinar que ha sido muy importante para nosotros. Una última frase para dejarlos. El gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al alterar sus actitudes mentales, y es de William James. Nuevamente agradecerle a todos los que asistieron el día de hoy. Les extendemos una invitación para que participen en todas las actividades. Bueno, ya nada más queda el día de mañana jueves. Hay un webinar hoy a las 6 p.m. con la licenciada Irina Intriago y el tema habilidades blandas y trabajo en equipo.
Y para decirles que el jueves asistan entonces a lo que es la Zumbatón que se va a desarrollar en el Parque Andrés Bello en la UNACHI. Y a las 4 p.m. tendremos la tarde de talento que también se va a realizar en el auditorio Elsa Estela Real y se transmitirá por el Facebook Live de la UNACHI. A todos que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Hasta luego. gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.